Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y cámbiate a Provida. Puedes hacerlo fácil y rápido por WhatsApp. Muy buenos días, aquí estamos en La Otra Cara y tenemos a un invitado muy interesante, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Hoy día vamos a hablar de educación, más que estamos en las vacaciones de invierno, y la idea es ayudar a las familias porque con estas vacaciones extendidas no debe estar siendo fácil para muchos papás y mamás. Pero antes quiero contarles que Daniel Rodríguez es geógrafo de la Universidad Católica, máster en Science Education, Educational Research de la Universidad de Bristol, Inglaterra. Fue secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación del 2019 al 2021. Fue luego jefe de estudio de Acción Educar y en marzo de 2018 asumió la dirección ejecutiva de esta fundación. Daniel, muy buenos días. Hola, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. ¿Qué cree usted que hay detrás de que el gobierno haya adelantado y alargado las vacaciones de invierno y que no haya aplicado el tema de clases remotas? ¿Por qué cree que no se hizo lo que creemos la mayoría que se debería haber hecho? Claro, es que ahí hay que hacer una distinción. Yo creo que el ministerio se vio obligado, a mi impresión, no fue capaz de poner un contrapunto a la autoridad de salud, a tomar acciones, dado las cifras que son objetivas de ocupación de camas UCI y UTI pediátrica, debido a la circulación viral más alta que lo que es de costumbre. Pero, o sea, quiero decir, hay un hecho objetivo ahí. Efectivamente hay un riesgo para los niños y hay un sistema de salud muy estresado para responder a eso. La pregunta es, ¿era la suspensión de clases o las vacaciones la alternativa a tomar, dadas las medidas o los datos objetivos? Esa es la primera pregunta. Ya, y esa pregunta ¿y cuál es la respuesta? tiene un asociado que es, ya en febrero, el Instituto de Salud Pública de Chile estaba indicando que el número de casos de virus incisional y otros similares era mucho más alto que lo normal, en febrero. En abril hubo otro informe que fue analizado, de hecho salió en la prensa, fue analizado por varios centros de estudio, que decía que el invierno iba a ser muy, muy complejo en términos de virus respiratorio para los niños. Entonces, la pregunta es, ¿qué medidas se tomaron? Si se tomaron medidas a tiempo, ¿por qué no se tomaron medidas a tiempo? ¿Y por qué se tuvo que llegar a una medida de última ratio, una medida tan extrema como la suspensión de clases, si es que la información se tenía desde antes? Y eso es una cosa. Y la otra, la Pero espera, discusión Daniel, es, ¿por qué ¿por se qué decide crees, suspender? Daniel, pero por qué crees tú de que se decidió adelantar y alargar las vacaciones de invierno como última medida? ¿Hubo falta de análisis? O sea, no se hizo la pega que se tuvo que hacer en su tiempo? ¿Qué? Yo creo que es algo que el ministerio tiene que explicar, porque hasta ahora no hemos tenido... ¿Cuál? ¿El de educación o de salud? Idealmente el de O educación, ambos. yo creo que el de educación es el que tiene que ¿Ya? explicar por qué no hubo una posibilidad de adelantar esto y por qué se tomó la medida más extrema posible dentro de las otras. Es algo que uno no puede especular, quizás hay información detrás que no conocemos, pero en una democracia los ciudadanos tienen derecho a conocer por qué o en qué fundan sus decisiones las autoridades. Entonces yo creo que esto es una forma de interpelación y de hecho es por eso que la Cámara de Diputados va a interpelar al ministro de Educación, porque es necesario explicar por qué de todas las medidas posibles se toma esta y cuáles son los antecedentes que se tuvieron a la vista. Ahora, la distinción importante es por qué no se decidió usar la estrategia de clases remotas Exacto. u otra cosa. ¿Por qué no se distinguió entre alumnos mayores y menores de los más jóvenes y los más grandes? Ayer en el diario La Segunda, hace unos días en el diario La Segunda,
salió un médico hablando, diciendo, la crisis está entre los 0 y 5 años. Bueno, entonces, ¿por qué suspenderle la clase a alumnos que están a meses de dar la PSU o la PAES, la prueba de admisión a la educación superior, en que una semana vale oro? Entonces, son esas dudas las que, en esto quiero, en resumen, no hay duda respecto a que la situación hoy día es complicada y médicamente difícil y que efectivamente hay mucha circulación de virus a los niños más chicos. Esto hace bastante tiempo. Yo tengo 3 niños chicos y están bien enfermos hace un mes ya. La pregunta es, ¿por qué se descartaron todas las opciones intermedias? ¿Por qué no se previó cuando había información desde antes que mostraba esta tendencia? ¿Y qué le parece, Daniel, que una de las razones que dieron en su minuto de que por qué no hicieron clase en forma remota fue porque no todos tenían acceso a poder tener clases Sí. así? Bueno, esa es la ¿Es peor irrisorio? versión. Es la peor versión de una postura de un igualitarismo, digamos, extremo, que es decir, porque hay algunos que no tienen entonces, que no tenga nadie. Son los patines Mm, nuevamente, digamos, bajar de los mm. patines los tienen. Yo creo que es bien lamentable, espero que en algún minuto el ministro pueda explicar bien sus dichos, porque probablemente tienen una mejor explicación que eso, pero lo que se entiende, o lo que entiende la educación, la opinión pública, es que dado que hay algunos que no se pueden conectar o no tienen conectividad o computadores, y eso que el ministerio ha repartido bastantes computadores, dado que hay algunos que no tienen entonces para nada, para nadie, y eso es una muy mala manera de plantear las cosas, y también yo cuestiono que sea tan así, porque el sistema lleva 2 años enfrentado a la Claro. educación remota, entonces es muy probable que la gran mayoría de las escuelas, no todas, pero la gran mayoría de las escuelas haya desarrollado alguna estrategia de comunicarse, de educar remotamente, mejores y peores de acuerdo, pero alguna estrategia habrá. Entonces, partir de cero, asumir que no hay nada, cuando las escuelas ya han trabajado ya 2 años así, a mí me parece que fue poco astuto plantearlo así. ¿Y ustedes, Daniel, pidieron juntarse con el ministerio, algo como para tratar de entender esta situación que en realidad todos quedamos medio como con la cabeza da vuelta, digamos, cuando se anunció? No, no hemos pedido juntarnos con ellos, pero sí hemos, a través de las redes sociales y de nuestra fundación, en el fondo, eh, pedirlo con urgencia que primero se explique bien las razones que llevaron a esta decisión y segundo también que se transparenten los actos administrativos. Estamos en un estado democrático en la que las autoridades toman decisiones mediante actos administrativos, decretos, resoluciones, en fin. Y hasta el minuto, quizás no he revisado hoy, pero hasta el minuto yo no he visto cuáles son los instrumentos legales que se están usando aquí para este acto, porque es importante saber qué autoridad es la que está mandando esto. ¿Es salud? ¿Es educación? Eh, ha sido poco claro, el subsecretario fue más claro ayer, dijo no son vacaciones, es un receso, pero los profesores dicen que son vacaciones, que no quieren dicen que no son guardería, entonces no quieren entregar comida. Después Junaeva habló de raciones frías, es decir, no va a haber atención de alimentación en los colegios. Si hubiera atención de alimentación en los colegios, la posibilidad de contagio sigue, y lo que es peor, esas mamás, que la mayoría lamentablemente son mamás, que tienen que quedarse en la casa cuidando a los niños y dejando de trabajar esa semana extra, además tienen que alcanzar el tiempo para ir a buscar la comida al colegio. Entonces, Claro. eh, son muchas las dudas y nosotros hemos pedido ver el acto administrativo, el decreto, ¿Ya? el acto que documenta esto y que en el fondo puede ser también cuestionado. ¿Y qué le pareció? No lo hemos Como... visto, no lo Ah, conocemos. todavía no, ya. ¿Y cuál cree que es la doctrina que puede haber detrás del ministerio? Lo pregunto porque hay rumores y también en las redes sociales salieron documentos en la cual dicen que el colegio de profesores estaría mandando a sus afiliados a que aprovecharan este tiempo de vacaciones a recorrer Chile para trabajar en la campaña de la prueba. Bueno, esa es una acusación bastante grave. Yo creo que el Colegio de Profesores debiera desmentirla. Efectivamente, se filtró en redes sociales un documento con el membrete de ellos que Sí. dice efectivamente que ellos harán campaña y ellos no lo han desmentido. No sé si es Mm. cierto, pero al menos ellos no lo han desmentido. Y bueno, sería lamentable que algo así, o sea, más que lamentable, es ilegal, digamos, es una institución que no puede hacer campaña, es un gremio, digamos. Pero
pero prefiero no especular sobre esos rumores. Yo sí espero que el Colegio de Profesores, o sí esperaría que ellos desmintieran esa información. Pero en esto que va a tener el ministro en el Congreso, que lo van a interpelar, ¿debiera preguntarle sobre eso, cree usted? Yo creo que no. Yo creo que está bajo el nivel de lo que estos instrumentos del sistema político debieran tener. Lo que debiéramos tener en esa interpelación es preguntas y respuestas. Normalmente estas interpelaciones funcionan como dos personas hablando sin comunicarse, y eso es bien triste porque al final es un circo. Para que no sea así, es importante que las preguntas sean buenas y las respuestas sean buenas también y apunten a lo que se le está preguntando. Y yo creo que la preocupación que llevó a la Cámara a esta medida es efectivamente con qué información concreta, con qué datos y bajo qué evaluación se tomó una decisión que afecta a tanta gente y sobre todo que lleva al gobierno a contradecirse de manera tan brutal. Primero, el presidente dijo las escuelas van a ser lo primero en abrir, lo último en cerrar. No se cumple. El gobierno dice que va a ser feminista y las principales afectadas por medidas como estas son las mujeres. El gobierno dijo que iba a intentar recuperar el empleo femenino, de nuevo. Entonces, es tanta la contradicción que yo creo que es importante que se expliquen las razones. Ahora, no usaría una instancia como esa para... Además que el ministro tiene por qué responder por el colegio de profesores. Yo creo que el colegio de profesores tiene que responder por sí mismo sobre cuáles son sus acciones. No, claro, que podría haber algo concertado, por eso pregunto. No, preferiría no meterme en eso. A ver, Daniel, ¿por qué es tan negativo para los niños y adolescentes tener estas vacaciones extendidas y estar guardados en las casas? Estoy hablando desde el punto de vista cognitivo y psicológico. A ver, lo que hemos visto de los resultados de la suspensión extendida por la pandemia es, si lo pudiéramos resumir de alguna manera, es una desregulación. Es decir, es la dificultad de los jóvenes y de los niños de poder controlar mejor sus impulsos y poder relacionarse socialmente de manera más pacífica o más, digamos, menos conflictiva. Y lo que hace eso es que la falta de socialización, al parecer, ha llevado a mayores índices de violencia. Eso no lo sabemos en realidad, no lo sabemos científicamente, porque no tenemos medidas comparadas de un año normal, entre comillas, cuántos episodios de violencia habían dentro de los colegios. Creemos que hay un aumento, hay gente que lo dice, los colegios parecen reportarlo, pero no sabemos bien si es que es una tesis de que, dada la falta de socialización, hoy día los alumnos estarían más desregulados y eso genera una mayor probabilidad de reaccionar violentamente a una situación que normalmente tú no serías así. Y la solución a esto es la socialización, es que los niños se vean, convivan, trabajen juntos, cooperen. Y evidentemente la suspensión es una vuelta atrás. Ahora, eso es quizás lo más concreto, pero también hay una cosa más simbólica quizás, si se quiere, o más en el ámbito de las señales, que es que la suspensión de clase no era una medida que se utilizara en los inviernos pasados, cuando eran igual o más terribles. Si uno tiene memoria de los años 90, los problemas que habían por la contaminación en Santiago y por la circulación de los virus eran brutales, y la suspensión de clases no era una estrategia para eso. Luego viene la pandemia, es esta pesadilla de la suspensión, y luego volvemos y se vuelve a usar esta herramienta, que no se había usado antes para ese efecto. Y es el regreso, por eso digo un símbolo, es el regreso de esta pesadilla de la catástrofe educacional. Entonces, lo que yo creo que el gobierno no calibró bien es cómo hace a todos recordar lo que fue esto y los daños que tuvo y las implicancias que tiene para el empleo femenino, para la convivencia en la casa, para los mismos niños, para su desarrollo, para sus estudios. Entonces, yo diría que debió haber habido un cierto nivel de mayor responsabilidad a entender lo que se le estaba pidiendo de nuevo a la sociedad. Volver a lo que fueron esos 2 años. Yo creo que eso es muy grave. Sí. Y cognitivamente hablando, 3 semanas, ¿afectan a un niño? ¿Afectan la parte educacional, de aprendizaje, no sé? A ver, A los que aquí le ha ido mal. vas a tener varias opiniones. De hecho, vi ahí por ahí una cuña de, oye, por una semana no va a pasar nada. Sí, pero primero no es una semana. Eso es una semana sumada a 2 años. O sea, aquí nadie partió de cero en marzo. Todos partimos golpeados por los 2 años.
primero. Segundo, cada hora de clase vale. Y no podemos pensar, si una semana no es nada, entonces 2 semanas tampoco es nada, porque nada más nada es nada. Y así podemos llegar a decir que en el fondo todo da lo mismo. Y yo creo que hay que ser serio. Y cualquier colegio, un profesor, buen profesor, te va a decir siempre que una hora de clase vale. Y yo creo que eso es lo que tenemos que pensar. No podemos perder ni un minuto, sobre todo cuando llevamos 2 años de atrás. Claro. Pero, por ejemplo, cuando hay niñitos que les va mal normalmente, el perder además una semana, más de una semana fue, porque salieron de vacaciones un día Claro. miércoles, eh, le ahonda más la brecha de quedar más atrás con los otros compañeritos, digamos. Sí, sí, porque no todos los estudiantes, digamos, aprovechan de la misma manera lo que el colegio les aporta. Efectivamente, Mm, los que están más bien son mucho más autónomos normalmente, los que tienen mejores resultados son más autónomos, tienen mayor apoyo en su casa, más capital cultural, distintas medidas que uno puede decir, este se bate por sí mismo y en remoto o en presencial va a lograr algo. Los que más necesitan la dimensión, estamos solo hablando de lo cognitivo, de la dimensión de apoyo del colegio, son justamente los que pueden tener una u otra mayor dificultad para aprender. Y evidentemente son ellos los que les afecta más y por lo tanto las brechas siguen, porque uno podría decir los que están bien siguen bien. No sé claro. si están mejor, pero siguen bien. Pero los que están más Claro, atrás, se quedan más atrás. claro, o sea, esto es doblemente injusto, digamos, porque se aumenta la brecha con el que más le cuesta. Exactamente. No afecta a todos por igual. Si bien todos Exacto. Al que suspendemos, le va los que... bien, le da lo mismo faltar un mes, porque se Exactamente. pone al día al tiro. Pero al que le va mal, esto no significa una semana menos, significa a lo mejor, no sé, perder un mes. No, estoy pensando, digamos, en alto, No, digamos. y en muchos lugares, lo veíamos con la alimentación, los establecimientos cumplen un rol social muy importante de socialización, de alimentación, de protección, de resguardo de Claro, derechos, muchas cosas. Y obviamente los que necesitan todo eso son los más vulnerables y son los que más sufren cuando esto se les quita. exacto. Daniel, tenemos que ir a la primera pausa comercial. Aquí estamos en la otra cara con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Vamos y volvemos al instante. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en la otra cara con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Estamos aprovechando en estas vacaciones de invierno de hablar de todo el tema educativo y qué hacer también en las vacaciones de invierno. Ya vamos a hablar aquí. Pero antes quiero contarles que ahora puedes ahorrar directo en tu Provida app, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas. Descárgala ya. Y en estos tiempos turbulentos, ¿buscas las mejores alternativas de inversión? Encuéntralas en Bantrust Capital, donde obtendrás un equilibrio entre agilidad, seguridad y altos estándares de probidad. Infórmate en bantrustcapital.cl. Daniel, ¿en cuánto ha aumentado con estos encierros, tanto de la pandemia, me imagino que ustedes hacen estudios o seguimiento de esto, en los niños la depresión, el tomar medicamentos con estrellita verde, porque tuvimos una conversación con el director de Senda hace unas semanas y nos contaba de que la tercera droga más consumida en Chile era la estrellita verde sin receta, en niños de 13 a 18 años y que la sacaban principalmente desde sus casas. ¿Ah? Entonces, no sé si a ustedes también les ha salido algo de ese tema por ahí, cómo está el tema, como dije, de, lo, de la depresión y también me gustaría también saber de los suicidios. Si ustedes han visto que ha aumentado, porque uno lo ve en los chats que les llega a una información y claramente a mí me ha llegado más información de que se suicidó tal niñita, tal niñito, no sé qué. Pero quiero saber si están así, qué han visto ustedes.
No, nosotros no hemos seguido esas materias tan específicamente. Obviamente también hemos visto esos informes y lo que ha salido respecto a la salud mental de los estudiantes, y yo creo que también del general de la población. Yo creo que hay una cuenta que pagar de lo que fue la pandemia y que no hemos salido todavía, pero lo que fue la parte más dura, que lo que incluye lo que fue el confinamiento, la gente que murió, en fin, no es menor. Y obviamente eso se traspasa al sistema escolar. El sistema escolar agrupa a 3,5 millones de niños y a toda su familia. El sistema escolar es el país. Es lo que le pasa al país, le pasa también al sistema. Entonces, eh, yo creo que va a ser muy importante que los expertos en estos temas, en temas de salud mental y todo eso, puedan documentar una comparación con lo previo. Porque hasta ahora yo veo que, claro, salen muchos datos de lo que está pasando ahora, pero quizás ahora hay más conciencia o le damos una explicación más sistémica. Ah, es por la pandemia, ah, es porque estamos más golpeados, ah, es porque los colegios no estaban en clases, pero quizás la aproximación científica al punto debiera ser cómo se compara con otros años. Pero nosotros lo que hemos estado concentrados es en los aprendizajes, en qué es lo que esta pandemia le quitó a los niños respecto a su futuro y a su capacidad de aprender y a lo que ellos han podido adquirir. Y es ahí donde nos encontramos con dos grandes problemas. El primero es que no contamos con un diagnóstico, no contamos con una medición censal, válida, que nos permita hacer la comparación. Y segundo, que el ministerio no quería tenerla. O sea, no la tenemos porque no hemos podido aplicar el CIMSE, porque los colegios están cerrados, pero este año que habría sido posible, que es posible todavía, el ministerio trató de suspenderlo. Por suerte, el Consejo Nacional de Educación revirtió esa decisión y va a haber un CIMSE, no tantos como iban a haber, van a haber 2 en vez de 11, pero es una decisión que uno podría considerar razonable, uno en cuarto básico y otro en segundo medio. Pero recién ahí, Rosario, vamos a tener una idea realmente seria, no lo que los profesores opinan, o lo que el ministro opina, o lo que yo opino, sino evidencia concreta de, mira, el 2018, el 2019, preestallido, esta es la situación, ahora esta es la situación, en cada colegio. Porque también no nos sirve que nos digan, oye, sí, en los municipales bajó tantos puntos. ¿Qué me importa a mí? Uno está en un colegio, municipal, particular solucionado, público, da lo mismo. Pero a mí no me importa cómo está el general, me importa como papá cómo está mi colegio. Y eso solo lo podemos saber con medidas como el CIMSE. Afortunadamente no se va a suspender, se va a realizar. Y recién ahí, y eso obviamente el CIMSE se demora en procesar los datos, o sea, tenemos que esperar más o menos hasta principios del próximo año para poder entender realmente a ciencia cierta qué fue lo que pasó, en términos de aprendizaje. Y qué susto, ¿ah? O sea, Sí. más No, o menos, no viene bien, no viene bien. sí, claro, pero usted más o menos, yo sé que se tiene que esperar el resultado, pero, o sea, ven que viene muy, muy mal. O sea, la aproximación mejor que tenemos, que es el diagnóstico integral de aprendizaje, que es una herramienta que aplica la Agencia de Calidad, eh, indicó que el 60% de los estudiantes no lograba los aprendizajes mínimos como para pasar de curso Dentro de la pandemia. dentro de la pandemia. Y ese número está sobreestimado, o sea, subestimado. En realidad es más. Es Porque más. porque estas pruebas se aplican en su casa, en que uno puede tener un libro al lado, el papá te puede ayudar. Entonces, la medida no es tan precisa. Está ¿Y bastante cómo era, alterada. y cómo era esta medida antes de la pandemia? ¿Qué porcentaje podía pasar? No existía esa herramienta, la que Ah, se ya. creó para... De hecho, yo fui parte, yo lo inventé. O sea, nosotros lo Ah, inventamos ya, para ya, reaccionar a la pandemia. Yo estaba en el gobierno en ese minuto y estaba a cargo ya. de la Agencia de Calidad, y nosotros creamos este instrumento para poder medir en algo, para dar algún dato a los colegios del impacto de la pandemia. Pero esa herramienta no existía antes y no es comparable tampoco con el CIMSE, y tiene Claro. sus limitaciones, obviamente. Y nos dio una primera aproximación, que es la que yo te contaba, pero ahora necesitamos el dato duro. Sí, pues, pero ya con ese 60% como dato solo, Sí, es macabro, digamos. sí. Y cada colegio tiene su propio dato. No es comparable, pero cada colegio Claro. tiene su porcentaje, en el fondo, y es muy grave. Por eso el ministro en su minuto habló de terremoto educacional. Mm, mm. Fuerte. Bueno, también está la talla, Daniel, de que
se habla de entre los estudiantes que les tocó la universidad en el periodo de pandemia y todo, que como que todos después van a buscar trabajo y uno va a mirar y decir, estudiante entre este año y este otro año no lo contratemos. O sea, perdón, ese es un chiste que ya va a estar en todos los aperitivos y cosas porque claramente no tuvieron una educación igual al presencial, a la normal, digamos. Mm. No Sí, quiero sí, opinar. yo creo que, a ver, yo tengo, en el caso de la educación superior, yo tengo mejor expectativa que eso, Ya, porque efectivamente eh, la universidad o la educación técnico-profesional tiene una cuestión formativa también, que está menos relacionado a como a la construcción de la persona, digamos. Ya está ahí criado, por decirlo muy, mm, muy en simple. Y efectivamente tu capacidad, si ya fuiste seleccionado para estudiar la educación superior, ya eres parte del 50% más académicamente estudioso. más preparado del país, claro. Y uno podría esperar, si estás preocupado tú de ti mismo, vas a poder lograr solo bastante estudiar solo. De hecho, en muchas unidades. Ahora la educación superior está más escolarizada, pero antiguamente la asistencia a clases no era ni tan importante. O sea, lo importante es seguir el currículum, leer los libros, dar las pruebas, en fin. Creo que el problema en educación superior no es tanto. Ya, Eh, y incluso hay un antecedente bastante concreto que me lo han comentado algunas personas, que fue cuando, después del golpe militar, hubo muchas carreras universitarias que se suspendieron por harto tiempo. Sociología, arquitectura, por lo que todos sabemos que pasó. Y nunca ocurrió que estaban buscando que los arquitectos que estudiaron entre 73 y tantos son malos arquitectos, no construyan ya, casas. Yo creo ya. que es un antecedente divertido, pero el único antecedente real que uno tiene de una suspensión de la universidad por 2 o 3 años, Mm, de las esenciales. Esto me lo hizo saber una amiga, una ex jefa que tuve yo en el ministerio. Y, pero me preocupa mucho más la situación en educación parvularia, en educación escolar. ¿Por qué en parvularia? Porque primero los años de formación ahí tienen muchísimo más impacto en el futuro, y porque esos niños, Rosario, no han vuelto. O sea, ya, la decepción en educación parvularia es gigantesca. En el fondo es mucho mayor que en escolar. O sea, en escolar las escuelas abrieron y los niños volvieron. En parvularia los jardines cerraron, después los jardines abrieron y los niños no volvieron. Ya había costado muchísimo, muchos años de política sistemática de distintos gobiernos llamando a que las familias metieran a los niños en educación parvularia. Algo se creció en cobertura, pero ahora volvimos, creo que la cifra en el minuto fue retroceder 10 años. mm, Y la mm. educación parvularia es clave, y esa sí que no es reemplazable, esa sí que no vas a tener años para recuperarte, porque en la capacidad de aprender del cerebro, del nivel de desarrollo del niño en esa edad, no es reemplazable. Entonces, la verdad es que los universitarios creo que yo estaría menos preocupado, Perfecto. mucho más preocupado de Esto es bueno que lo oigan los papás y las mamás, digamos. ¿Ah? mucho preocupado de Sí, primero básico, primero, claro. segundo, o sea, hay niños que están aprendiendo a leer en cuarto básico, Perfecto, y perfecto. eso Perdón, aprendiendo a leer en cuarto básico, ¿no aprenden en primero? claro, pero si tú estabas ahí, siempre hacemos el, Ah, el, el caso. Si tú estabas ahí, entraste a primero básico el 2019. sí, A mitad de año hubo un paro de profesores de 40 ya, días. Luego ya. vino el estallido social. No tuviste clases todo el segundo semestre del 2019. Luego pandemia todo el 20. Pandemia todo el 21. Partiste ahora, estás en cuarto. Mm, Y tuviste un semestre de primero básico. Ese niño no sabe leer. chuta. ¿Y qué pasa, Daniel, cuando un niño, porque me imagino que en la cabeza pasan muchas cosas, atrasar el que aprenda a leer desde primero básico y que aprenda en cuarto básico? No, es un daño irreparable. O sea, estamos Ya, hablando de. Imagínate todo lo que significa no estar expuesto al mundo escrito durante 2 años. ya, por Está eso. claro, uno podría decir, oye, pero si no leen tanto, leen algunos libros, no es que hayan perdido la oportunidad de leer algún libro, efectivamente, pierden la oportunidad de Sí, po, comprender el medio. O sea, una cosa es entender lo que dice, lo que está escrito alrededor tuyo, y no entenderlo, la diferencia no es menor. Cualquiera que, va a ser súper mm, sencillo, cualquiera que haya ido a Rusia o a Japón o a China entiende qué es lo que es no entender nada de lo que está escrito a tu alrededor. Y le quitamos 2 años y medio a todos los niños del sistema municipal, o a gran parte de los niños del sistema municipal,
Les quitamos eso durante 2 años. Pregunta, pero esto significa que ese niño que aprendió en cuarto básico no solo perdió 2 años y medio, sino que me imagino que eso acarrea más problemas que deja de absorber cosas para futuro, digamos. Claro, claro. En el fondo no es solo que no haya aprendido a leer, es que Exacto. no tuvo acceso a un montón de otras cosas. Por eso siempre se habla de bueno, y matemáticas lo mismo, ¿no? ¿Ya? De estas asignaturas habilitantes, que son mínimos para poder acceder a las otras cosas. Y es también lo mismo, porque si no pudo aprender a leer, no es solo la materia de lenguaje que se perdió, Claro, es toda una experiencia de vida, porque también uno aprende no solo en el colegio, aprende afuera, el fin de exacto. semana, en lo que te pasa, y obviamente si tienes menos herramientas para tú entender e interpretar tu ambiente, lo que te pasa, lo que ocurre alrededor tuyo, también pierdes oportunidades de aprendizaje. Daniel, pero ¿hay algún estudio, algo que diga qué pasa cuando un niño se demora un año más en aprender a leer, 2 años más en aprender a leer, 3 años más en aprender a leer? Yo creo que Tiene que haber existen, pero algo, no, sí, de todas maneras existen. Yo no los tengo en la cabeza ahora como para darte porque los si tú me resultados, pero es cuentas, algo que si seguro tú, se ha estudiado. porque si tú, no sé, yo no soy experta en esto para nada, pero de todo lo que tú me has contado, lo que encuentro más grave es la tardanza en aprender a leer. Absolutamente. Entonces, Absolutamente. y más que los colegios privados en todo este tiempo se la arreglaron para que aprendieran a leer. Entonces, la brecha educacional en esta generación, que algunos niños aprendieron a leer en primero, como se debía, y otros en cuarto, esto va a causar una brecha mucho más fuerte en todos los resultados que vengan después en esa generación. Totalmente. O sea, hay un aumento, como se dice, de la brecha interescuela, o sea, entre los particulares pagados, Claro. que ojo, una de las medidas que el Ministerio de Educación hizo fue el currículum priorizado. ¿Qué es el ¿Mm? currículum priorizado? Es que no tienes que aprender todo lo que está en el currículum, sino una parte bastante menor. Los colegios particulares pagados nunca usaron el currículum priorizado. A los 2 meses ya estaban con currículum completo. Es decir, Sí. han asumido la totalidad de los aprendizajes, versus que el sistema público y particular subvencionado sigue hoy con el currículum priorizado. Tenemos dos tipos de educación, una completa y la otra inferior en cobertura, no quiero calificar, pero Por ya tienes eso, eso. por Ya tienes eso, eso. Y Daniel, esa es imagínate que ya es estructural. O sea, no es solamente lo que tienen recursos, no, es que las oportunidades de aprender para unos siguen siendo las mismas que antes y para otros son por definición un tercio. Por definición, no porque por sean. eso, Y Daniel. además tienes una diferencia, que quiero complementar tu punto, ¿Mm? a la diferencia intraescuela. También dentro de cada escuela, la escuela es un ambiente democrático, todos pasamos el portón y somos todos iguales. Pero fuera del portón somos distintos. Unas mamás pueden estar más preocupadas que otras, uno puede tener a la abuela en su casa o el abuelo en su casa que te ayuda a estudiar, en fin. Y las brechas entre alumnos que antes estaban en el mismo ambiente hoy día también se aumentan. Eso. Claro. Pero el tema, Daniel, es que es el mismo Estado el que está fomentando la brecha educacional entre privados y públicos. Esa es la conclusión que saco yo. Porque el privado siempre se las va a arreglar para sacarle la mugre al cabro para que le vaya bien, porque le preocupa cómo le vaya a ir en la PTU, PSU, ya no sé cómo se llama, y todo. Entonces, no sé si estás de acuerdo que es el mismo Estado, o el ministerio en este caso, el que no está ayudando a que esta brecha se achique, sino que ayuda a que se agrande. Claro, es que esa medida fue una medida de emergencia, que efectivamente cuando se planteó es muy delicado, porque genera eso, pero el riesgo existe, el riesgo asociado es lo de los patines, es decir, entonces todos bajemos. Claro, No, obviamente que los que pueden más que no, hagan más y los que pueden menos que hagan menos. exactamente, Lo no que, bajan lo que ha todos. llamado, lo que ha llamado la atención y que termina en lo que tú estás mencionando es que esta medida no haya parado cuando la del currículum priorizado. Efectivamente está bien, se puede haber fijado una priorización, pero ya vamos en el tercer año. Debió haberse revisado esa medida, yo creo, para este año. Claro, pero el tema, siguiendo en esto, voy a seguirlo. Eh,
a la larga, el ministerio, al darle una semana más de vacaciones, a los que más afecta es a los colegios más vulnerables, Sí, no a los alumnos de colegios particulares. totalmente. O sea, realmente es como la cuegra en pelota esto. O sea, no, se está jugando justo en contra de los que ellos dicen que están ayudando. Yo creo que volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, de eh, cómo se puede entender esta medida dado cuáles han sido los mensajes que el mismo ministerio ha priorizado. Eso es lo que no se logra entender. Exacto, exacto. Bueno, tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Estamos hablando con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos en La Otra Cara. Estamos conversando con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Y antes de seguir comenzando, quiero decirles que GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de Internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Y bueno, les presento Alimentos Cisterna, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisterna, ser siempre el mejor. Daniel, ¿tiene algo de positivo el encerrar a los niños por el tema COVID estas 3 semanas y media? No han dicho nada las autoridades al respecto. Yo no soy experto, no soy experto en nada, pero en temas sanitarios menos. Eh, lo que uno ve es que esa no es la razón, ese no es el tema, Claro. porque si no también uno hubiese esperado algunas medidas más restrictivas en materia de aforo, más restrictivas en materia de ventilación, o alguna comunicación previa, si es que hubiese sido ese el problema. Por Parece que eso, ese no es el tema. ¿por qué te he hecho todas estas preguntas, Daniel? Porque si tú estás viendo lo que yo te he preguntado, va a la dirección de que esto es súper irracional, la medida que se tomó. No veo cuál es la racionalidad de lo que se tomó. Es muy difícil, es difícil entenderlo. Y por eso, insisto, el ministerio tiene que explicar. Y a mí me llama la atención que haya tardado tanto en dar esta explicación. Mm. De hecho, no sé si seré polémico, pero quiero ser muy claro. En este minuto, el ministro de Educación está hablando sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El día que partieron las vacaciones y todas las mamás están en un enredo, y los papás también que trabajan en la casa, en un enredo, yo mismo, de resolver qué hacemos con los niños. Claro. Hay cosas que no se entienden de cómo se administra políticamente esa cartera, cuál es el foco. Y cuando el problema está creado por el mismo ministerio, me parece extraña la forma en que se administra. O sea, entiendo la parte simbólica y es un hito importante que tiene que ser celebrado y conmemorado como corresponde, pero creo que también hacia la opinión pública tienen que darse señales de que la autoridad está preocupada de lo que te está afectando hoy. Y hoy, una mamá que trabaja, que tuvo que pedir teletrabajo, algún tipo de adaptación, las que pueden, o papás, los que pueden, para poder quedarse con los niños en la casa, estar viendo esto por streaming me parece que las prioridades podrían estar mejor puestas. Digámoslo como es, una falta de respeto. No sé, no quiero calificarlo, no me corresponde. ¿Por qué la gente aquí habla como con eufemismo y todo? Es una falta de respeto. Si yo estoy haciendo lo posible porque mi niñita no tiene colegio y todo, y veo al ministro hablando del golpe de Estado, la verdad, no sé, pues, están las cosas cambiadas, digamos. Eso me pasa a mí, al menos, no tengo problema en decirlo. Daniel, ¿qué recomienda usted que se haga durante estas semanas de vacaciones con los niños? A ver, la instrucción o lo que ha recomendado el ministerio es no circular, es decir, no salir, mantenerse en sus casas. Los que puedan hacer eso, evidentemente yo creo que es recomendable hacerlo, porque efectivamente el tema de la circulación viral y las enfermedades es cierto y es muy grave.
yo creo que lo fundamental es mantener las rutinas, eso es clave, las rutinas de levantarse, distintas actividades, no en el fondo, eh, no separar totalmente a los estudiantes de sus hábitos escolares. Y yo creo que bastantes colegios lo han hecho, es dar algún tipo de material o de indicaciones para poder trabajar esta semana extra, porque efectivamente una de las cosas, bueno, que no se han comentado tampoco, es que el ministerio habría tenido la posibilidad de extender una semana más de clases en diciembre, como se ha hecho tradicionalmente, por ejemplo, para los paros de profesores, que ¿Ya? igual se hacen clases en diciembre y a veces incluso se ha pasado a febrero, en algunos casos muy extremos. No creo que Mm. febrero no, pero enero, ¿por qué? Porque se trata de recuperar clases. Y es raro que no se haya decidido hacer esto ahora. Entonces, básicamente los colegios pierden una semana, y una semana no es menor. Así que Ya, yo haría mm, eso. Lectura, pero, lectura, ¿ya? y bueno, yo creo que la mayoría de los colegios van a dar algún tipo de material o guía para mantener un poco el ritmo. Ya, pero en eso, ¿y los papás? ¿Qué sugerencia puede haber para los papás que tienen que trabajar y tienen que tener a los niños, porque se supone que en las vacaciones de invierno también hay que estar encerrados, po, ¿ah? No la pura semana que extendieron. Claro, yo vi que era, claro, es raro porque esta semana es la Sí, pues única. no es que termina un día y después podemos salir, no. No, claro, no lo sé, no sé qué recomendación le daría a los papás, pero bien complicado, incluso yo mismo como papá estoy complicado con esto, no sabría qué recomendar. Ya, ya. Sí, está bien compleja la situación. Pero a lo mejor en forma para educar en esas vacaciones, el jugar, lo lúdico, todo eso, ¿puede servir? Sí, por supuesto, sobre todo en los más chicos el juego no es distinto al aprendizaje. Eh, ¿Ya? es- Te lo pregunto, Daniel, para ayudar a los papás que nos están oyendo, en que están con los niños en la casa y a lo mejor no saben qué hacer, qué pautas pueden seguir y todo, para que no estén conectados al celular o a la televisión todo el día. sí, en ese sentido, esto es importante, existen muchas herramientas que se desarrollaron durante la pandemia y que siguen vigentes. No me acuerdo cómo se llama el sitio, pero es un sitio del Ministerio de Educación, uno aprendo en línea, creo que se llama, sí, aprendo en línea, en el que hay un montón de material adaptado a cada edad de cada uno de los niños, en que es posible eh, involucrarlos en ciertas actividades para que no sea una total pérdida y poder hacer un poco lo que yo habría esperado que fuera la medida del ministerio, que es no dar esta semana por perdida, como el limbo, porque no son vacaciones, pero tampoco es un receso, pero como que no sé lo que es, bueno, hacerla aprovechosa en materia de, de algún tipo de aprendizaje. Y en las vacaciones, bueno, eh, si se quieren continuar eso bien, pero ojalá mantenerse lejos de las pantallas, que efectivamente hacen un daño enorme. Pero Mm. ahí yo no tengo mayor conocimiento como para recomendaciones en esa línea. Eh, ¿Por qué no se presentó un recurso de protección frente a la medida? ¿Ustedes lo pensaron? Por ejemplo, presentar un recurso de protección de acuerdo. Perdón, parece que se cortó un minuto la comunicación. Escuché la idea del recurso de protección. ¿Sí? Sí, que por qué no se pensó presentar un recurso de protección frente a la decisión que tomó el Ministerio de Educación, o ustedes han sabido si por lo menos se estudió o ustedes le dieron los antecedentes a ciertos diputados de que se podía acusar constitucionalmente al ministro Marco Antonio Ávila. Nosotros no lo hemos evaluado y tampoco sabemos si es que alguien lo ha hecho. Yo creo que no es muy. Estamos tarde, porque si es que se tuvo que llegar a esta medida es porque no se hizo el trabajo anterior de previsión para no llegar a este nivel de criticidad en el fondo de las camas pediátricas, y por lo tanto ir ahora en contra de la medida sería
yo creo que echarle más leña al fuego no sé si mejoraría las cosas. Ya, En pero el caso de Daniel, la esto puede corrupción. seguir ocurriendo a futuro. Esto puede seguir ocurriendo a futuro y pasar de nuevo, y que de nuevo no hayan vacaciones, que las vacaciones del 18 de septiembre sean 2 semanas, porque no sé qué. Entonces, claro, tú dices, estamos tarde, pero más vale estar tarde para que la próxima estemos bien, po, y no estemos tarde de nuevo. Claro, pero hay que tener en mente, en primer lugar, el bienestar de los niños. Y si efectivamente hay información desde el Ministerio de Salud que es un riesgo ir a clase porque no va a haber cómo atenderlo médicamente, ir en contra de eso y imagínate que se aprobara o que fuera admitido el recurso y los niños fueran a volver, creo que sería irresponsable, sería jugar con fuego en el fondo. Creo que hay que Sí, pero es tratar que de que esto no vuelva a ocurrir. es que ahí, Daniel, bueno, a lo mejor el recurso, o sea, la acusación constitucional tendría que ir a salud, porque no ha habido reconversión de camas, por ejemplo, que es lo que se hace siempre cuando hay este tipo de problemas. Entonces, claramente, aquí no se ha hecho bien la pega. Y la que lo están pagando son los niños, y yo insisto que me dejaste impactada con los niños que están aprendiendo a leer en cuarto básico en vez de primero básico, y no me cabe duda que eso debe influir para la vida entera. Absolutamente. Sí, Entonces, o es sea, súper grave. no tengo ninguna, o sea, estoy súper de acuerdo contigo, es muy, muy grave, ninguna duda. Solo que, dado que llegamos a esta situación, de alguna manera hay que abordarlo y si el ministerio no tuvo más opciones, eh, tiene que explicar por qué no tuvo más opciones. Y yo creo que la razón es porque no se previó correctamente, que la reconversión no fue suficientemente acelerada. Bueno, está eso y está de nuevo por qué la medida tuvo tan poco diálogo, tan poca consideración de la diversidad en las comunas. Evidentemente la situación no es igual en una comuna rural que en una comuna urbana. No puede ser que Estación Central tenga el mismo problema de camas clínicas que lo que tiene Oyagüe. Lo mismo los cuartos medios o tercero medio con los de primero o segundo básico. Entonces, pero se hace una medida única para todos igual. Claro. Y eso, a mí mi impresión es una desinteligencia, o sea, es que no se tomó el tiempo de pensar el problema, porque es evidente, no estamos siendo genios aquí diciendo estas distinciones, son distinciones evidentes. Entonces, para mí la negligencia va por ahí, va de cómo se pudo, no que no se tenga que hacer lo que se hizo, claramente llegado a la circunstancia en la que estamos, no había otra opción, pero llegamos a esta situación por, yo creo, una serie de decisiones mal tomadas. Yo de verdad creo que el Ministerio de Educación fue forzado a esto, no tuvo la capacidad política de, de contrapesar, les pasaron máquinas, y por eso tuvieron que tomar una medida que se ve en el detalle tan poco fina Mm. y tan Mira, contradictoria. yo soy muy mal pensada, Daniela, porque en general los niños, y sobre todo los de media, están chochos con Boric por esta medida. Porque, o sea, el después pues, nos dio una semana más, o una semana y media más. Yo hasta he pensado que puede ser una medida política, porque esta gente es la que va a votar en las próximas elecciones, o va a votar en el próximo plebiscito, si es que ganara el rechazo, ponte tú. Entonces, es un tema también de campaña política, de ir eh, creando ese ambiente como de buena onda con el gobierno, porque él nos regala las vacaciones. Bueno, para poder descartar esas tesis y otras, Mm, que no las tenemos que descartar nosotros, sino el claro. gobierno tiene que explicar, yo creo que la interpelación que ha planteado la Cámara de Diputados es muy atingente. Y si tiene que pasar a otras medidas, me parece también que debe hacerlo. Yo creo que tiene que documentarse esto, porque efectivamente la tesis que tú planteas, nadie podría decir que es totalmente inverosímil. Nadie te podría decir, oh, no, pero que está pasando una película. Yo creo que, y los que tienen que dar esa señal son los que están a cargo. Mm, Y creo que han estado incluso bajo el nivel de comunicación mínima. Yo creo que ni siquiera quiero que expliquen eso, quiero que expliquen lo básico, de qué es lo que se mm, trata. Incluso eso ha sido insuficiente. Y si no se informa bien, uno se informa por otros medios, y eso es lo que creo que es muy grave. sí. Cambiando totalmente de tema, vamos a ir ahora al borrador de la Constitución.
¿Qué les parece a usted que se acabe con el derecho preferente de los padres para educar a los hijos? Gravísimo, gravísimo, gravísimo en varias medidas. Primero, obviamente, porque debilita muy fuertemente el rol de los papás en la educación. O sea, hoy día en el borrador que tenemos es simplemente alguien que elige un tipo de educación, no escuela, tipo de educación. Eso es muy grave, porque una cosa es elegir, si yo te digo elige el tipo de auto, tú dices, quiero una camioneta, o un camión, o un sedán, pero todos de la misma marca y todos hechos por la gran fábrica de autos estatales. Es ¿Mm? distinto a que yo te diga, elige tu colegio, elige tu auto. Yo quiero este auto de este año, de este color. Esta es la misma diferencia. O sea, nos están dando la posibilidad, solo el rol de los padres para la nueva constitución, el borrador de la nueva constitución, es elegir una vez el tipo de educación. Y eso es muy, muy, muy inferior, no solo a lo que tenemos vigente, que uno puede tener una opinión u otra, está bajo los estándares mínimos de derechos humanos internacionales. O sea, si uno lee el Pacto Interamericano de Derechos Sociales, Culturales y Económicos, el derecho preferente de los padres queda mucho mejor resguardado. Primero, los padres siempre tienen este derecho y deber de escoger escuelas expresamente distintas a las estatales. Lo dice. Nada de eso sale en nuestra constitución, nuestro borrador. Y luego dice, no podrá haber ninguna regulación que, digamos, haciendo trampa, obste a los padres a ejercer este derecho. Tampoco tenemos esa garantía. O sea, la verdad es que de todos los puntos que pudiste mencionar de la Constitución, el que mencionaste, Rosario, es por lejos el que peor quedó y el más débil. Y es muy grave porque omitir a la familia de forma expresa, a los padres de forma expresa en la educación de sus hijos y reforzar al mismo tiempo toda la parte estatal, todo el diseño del Estado, efectivamente eso sí da para teoría bastante, y no tanto teoría, da para pensar efectivamente que las personas que estuvieron a cargo de redactar este borrador no tenían, el plan que ellos tienen para la educación no involucra a la familia, no involucra al sector privado, no involucra al 55% de la matrícula. Lo cual es propio de las sociedades socialistas comunistas. O sea, yo creo que es propio de las facciones que predominan en la convención. Yo creo que Bueno, uno no puede aquí, comunista y socialista extrema, si eso es. hay una cierta línea argumental que permanentemente nos está diciendo, miremos el texto, no miremos el proceso. Pero eso es muy deshonesto. Sí. Este libro, este documento tiene autores que han hablado, autores que han manifestado su opinión, autores que han hecho propuestas, y uno tiene que juzgar el texto no solo por lo que dice, sino por quiénes fueron los que escribieron y qué es lo que querían decir. Y es ahí donde este texto duplica o triplica su extremismo a la lectura, digamos. Porque obviamente... Daniel, una pregunta bien crucial, creo yo. Para mí, te quiero preguntar, ¿es esto una expropiación? A ver, no en estricto rigor, pero no el mismo texto. Pero lo que sí podría ocurrir es que con una muy fácilmente, dado el sistema político que puede funcionar con un tercio de los diputados presentes, o sea, básicamente bastan 20 diputados para poder dar vuelta al país, lo que hace es generar una fragilidad tan inmensa del sistema privado, que lo que hace es que una expropiación pase a ser una especie de tema del día, digamos, a la orden del día, en lugar de ser una medida que podríamos considerar hoy día extrema y muy difícil. O sea, hoy día para expropiar algo tienes que no solamente pagar un monto normalmente considerable, sino además tienes que haber agotado todas las otras alternativas. Aquí Sí. no, esto va a estar a la mano. Y yo creo que el riesgo de que se haga algo que no se pudo hacer en el gobierno de Bachelet II, que a través de la ley de inclusión escolar se intentó básicamente eliminar el sistema particular subvencionado o quitarle, digamos, su autonomía, y no fue posible. Hoy día es totalmente, con esa constitución esto es totalmente posible. Y no tienen, casi no hay restricciones. O sea, es muy distinto cuando tú estás protegido por la constitución y 2/3 de 2 cámaras, una que se renueva cada tercio por mitades, que cuando estás sometido a la mayoría simple de una cámara con 1/3 de los miembros presentes. Sí, está bien, Daniel. Se entendió mal lo que pregunté, o pregunté mal.
Yo estoy hablando si esto es una expropiación a los padres sobre sus hijos. Yo creo que es una, como no diría, no lo diría expropiación porque no es propiedad, pero sí diría que es una... Es la expropiación de la educación de los un padres. Es un retroceso muy fuerte en sus derechos. El derecho humano, digamos. Sí, Que porque a la larga te están violando un derecho humano. Absolutamente, absolutamente. Están quitando el derecho a educar a tus hijos en tus creencias y en tus costumbres y en lo que tú quieres transmitirles. Eso es evidente Sí. y muy grave. Exactamente. Bueno, llegamos al final del programa, se pasó volando, no sé si quieres agregar algo. No, muy ¿No? interesante. Bueno, muchas gracias, Daniel, a los que nos están escuchando. Un gusto de estar con ustedes de nuevo y nos vemos el próximo domingo en otra edición de La Otra Cara. Que estén bien. En agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y descarga Provida App y revisa tus ahorros de manera fácil y transparente. Producción Doris Mora.